Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde compartimos cosas que pasan en el mundo, hechos reales que pasan en el mundo, que no es poco. En este momento estamos, creo yo que estamos en un momento de caos mundial, que uno no deja de asombrarse de las cosas que pasan y creo que cada día supera al anterior. No sé hasta cuándo va a pasar esto. En esta era que estábamos todos pensando que ya se solucionaban muchas cosas y que la era de Acuario que entramos estábamos mejor. Bueno, a mí me asombra cada día lo que está pasando y creo que a ustedes también. Hoy quiero comparar un poquito la época de Hitler, el Holocausto y todo lo que pasó, y la matanza que hizo Hitler en ese momento de 6 millones de judíos, 5 millones de rusos y los campos de concentración. Y hago esa mención, esa comparación con Putin de Rusia hoy. Ustedes saben, y ya es de dominio público, creo que mundial, que se están encontrando campos de concentración en Rusia, donde hay civiles ucranianos en los campos de concentración de Rusia. Pero entonces, eso es una atrocidad. Estamos volviendo a la Segunda Guerra Mundial. Estamos comparando Hitler con Putin. Estamos comparando los campos de concentración de aquella época con lo que está pasando hoy día. Yo creo que esto es tan terrible que está saliendo a la luz. Y si está saliendo a la luz y están llegando las noticias, supongo que los primeros mandatarios, los presidentes de los distintos países, están más al tanto de todo esto que está pasando que lo que nos llega a nosotros como periodistas, como conductores. Creo que ellos lo saben primero. Si ellos saben de esto, ¿qué está esperando las Naciones Unidas? ¿Qué está esperando los países? ¿Qué están esperando los primeros mandatarios del mundo para parar esto? Porque volvemos a los campos de concentración en pleno siglo XXI, en pleno 2022. Volver a los campos de concentración es como que uno no puede imaginar que pueda volver a pasar en esta época eso. Y yo creo que los países tienen que tomar medidas, pero medidas en serio, porque evidentemente las medidas económicas que han tomado o que están tomando no alcanzan, no son suficientes. Evidentemente, si se llega a este punto donde en Rusia el presidente Putin tiene campos de concentración donde están ahí depositados civiles de Ucrania, niños de Ucrania, esta atrocidad, alguien tiene que hacer algo. No sé, alguien, el primer mandatario del mundo o los primeros mandatarios de los distintos países, los países más importantes. Porque no alcanza, no me digan que con la parte económica es suficiente. Alguien tiene que parar a este hombre, a esta locura, a esta atrocidad, a esta aberración, ¿no es cierto? Esto no sé si lo van a parar. Como también los desaparecidos que hay en Cuba cuando protesta la gente y todavía me están mandando cartas y hay desaparecidos y nadie hace nada. Y desaparecidos que hay en distintos países y que la gente, hablamos de los mandatarios, porque el pueblo no puede hacer nada. Los mandatarios observan y miran de lejos. Porque está muy bien que apoyen con armas, con alimentos, con medicamentos, pero alguien tiene que parar la locura. Porque, a ver, señores,
El mundo se está convirtiendo en una selva. Entonces, ¿van a dejar que nos comamos unos a otros? Creo que es demasiado. Creo que estamos en el momento que si alguien, llámese el Papa Francisco, llámese el presidente Biden, no sé, alguien con mucho poder tiene que parar esto. ¿No les parece? Espero el comentario de ustedes, yo sé que no podemos hacer mucho como ciudadanos y más que involucrarnos y horrorizarnos con estas cosas, pero creo que las peticiones de mucha gente pidiendo que se pare esto, que se termine, porque hay tanta gente inocente que está pagando las consecuencias de la locura de algunos que lo único que quieren es llenarse los bolsillos. Esto es todo por hoy. Los quiero mucho y nos volvemos a encontrar la próxima semana y esperamos que con cosas mejores. Este besito es para ustedes.